El objetivo del tratamiento de los síntomas vasomotores de los bochornos no es quitarlos al 100%. El objetivo es reducir la intensidad y reducir la frecuencia. Por supuesto que hay pacientes que pueden reducirse al 100% y que dejan de tener por completo bochornos, pero no es para todas. Yo les he comentado en otros videos, y es lo mismo que le comento a mis alumnos, que el medicamento o intervención más eficaz para quitar los síntomas vasomotores, para el tratamiento de los bochornos, son los estrógenos tomados o los estrógenos que se aplican. Más o menos tienen una eficacia del 80%. ¿Eso qué quiere decir? Que en el 80% de los casos de las pacientes va a reducir la cantidad de bochornos y reducir la intensidad. No los va a quitar por completo. Entonces no caigamos en el hecho de que existe una pastillita mágica que va a quitar todos los síntomas, y esto aplica sobre todo para estas ideas que pareciera que le echamos la culpa y le colgamos todos los milagritos a las hormonas.